¿Estamos? ¿Sí? Ya, dice Celeste que sí. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Vamos a dar inicio a esta charla, que es parte del ciclo de charlas de Tejiendo en Redes, que está armado por un colectivo, Brigada ESI, La Violeta en SUTEBA y en CTA, Cultura en Movimiento, y se han integrado también las chicas y chicos del colectivo educativo por la memoria, verdad y justicia. En este caso, la charla va a girar en torno, en este mes especial, porque es un mes de la memoria, un mes de las juventudes, va a girar en torno a las luchas, juventudes y memoria de los 70. Por este título, digamos, por esta temática, vamos a tener la presencia, contamos con la presencia de María, bueno, me va a acompañar en esta charla moderando María del Carmen Ojea, que es del colectivo, es docente de historia, del colectivo educativo por la memoria, verdad y justicia. María Silvia Bucci, estudiante del ENAM en la década del 70, ex detenida desaparecida y sobreviviente de la División Perdida. Y también nos acompaña Oscar Walter Hormiga Arqués, sobreviviente de la Noche de los Lápices, militante de la UES y montonero. Así que vamos a dar inicio, saludamos a todos y todas y te cedo la palabra María del Carmen. Gracias, Marcia. Bueno, la idea es, hemos convocado tanto a docentes, a compañeros de la década del 70, que fueron compañeros de militancia de Silvia, amigos también de Oscar, y también a jóvenes, ¿no? de estas generaciones del presente. Cuando uno habla de la Noche de los Lápices, habitualmente piensa en lo que sucedió en las escuelas de La Plata, ¿no? Ese 16 de septiembre. Por eso un poco retomamos esta actividad pensando en el mes de septiembre como el mes de la juventud, el mes de los derechos de los estudiantes secundarios, pero en realidad ha habido muchas noches de los lápices, o una larga noche de los lápices, ya que hay más de 200 estudiantes secundarios desaparecidos y llevados en particular de aquellas escuelas donde había mayor nivel de compromiso, de militancia política, de militancia social. Eh, y cuando hablamos de los jóvenes, que hoy los hemos convocado, veremos cuántos de ellos hoy pueden dar la palabra o preguntar. Cuando hablamos de los jóvenes, pensamos en la necesidad de construir esa memoria como una forma de conversatorio, como una forma de tejer las redes. Eso es la memoria finalmente, ¿no? El diálogo entre las generaciones que no están o aquellos que fueron jóvenes en otra época y las generaciones del presente, ¿no? Es posible que estos jóvenes, obviamente, tengan otras agendas hoy, reclamen otros derechos, que incluyan el tema de género, la violencia institucional, su deseo y expectativa de una educación de calidad, su inserción el día de mañana en el mundo del trabajo, sus posibilidades de trabajar, ampliar nuevos derechos, pero lo que seguramente comparten con estos jóvenes compañeros de los 70 y que a través de Silvia y a través de Oscar están siendo representados, es ese deseo por construir un país más solidario, más igualitario, más incluyente, que nos incluya a todos. Son esos proyectos de país y expectativa que habitualmente se piensan cuando uno es joven, ¿no? Es decir, ese deseo de planificar el futuro. Cuando a veces uno pregunta o piensa por qué se llevaron a estos jóvenes, a estas víctimas tan jóvenes, ¿no? De 15, 16 años, 17, 18 años, para nosotros eran jóvenes, para nosotros eran víctimas inocentes, pero para la dictadura eran el enemigo. Para la dictadura, pensando en ese plan económico que querían implementar, tanto los trabajadores de las fábricas, los estudiantes comprometidos, los que tenían militancia social, militancia política, los estudiantes de las universidades, construyeron una idea con el aparato de propaganda hacia afuera de la sociedad, eh, construyeron la idea del enemigo interno, porque para poder aplicar ese proyecto
como ellos nombraron, proceso de reorganización nacional, para poder aplicar ese proyecto económico, necesitaban aplicar esa política de genocidio contra los más activos y también generar el disciplinamiento social del resto de la sociedad. De esa manera truncaron las vidas de esta generación que estaba empezando a construir su futuro, y también truncaron un proyecto colectivo, histórico, de país, que probablemente generaba muchas expectativas y estaba pensando en ese futuro, en un país en donde se construyera la felicidad para el pueblo, como muchos pueblos del mundo piensan. De esa manera, digamos, interrumpiendo ese proyecto histórico, eh, interrumpiendo también esas historias de vida y esos proyectos personales, como tantas veces ocurre, aplicando esa violencia de arriba hacia abajo, en este caso a través del terrorismo de Estado. Hoy vienen Silvia y Oscar a contarnos que en todo caso no nos han derrotado. Hoy vienen Silvia y Oscar a brindar testimonio, a contarnos a los que estamos presentes, a hablar por los que no están, a contarle a los nuevos jóvenes de estas generaciones que cuando decimos nunca más, es nunca más, porque en estos días también y en nuestro país a veces aparecen ciertas señales del pasado, en ese pasado que pensábamos que estaba ya derrotado, que había cosas que ya no iban a volver a repetirse. Entonces, también es necesario mantener estos conversatorios y mantener estas charlas para tener y generar anticuerpos sociales cuando se presentan formas, cualquier forma de autoritarismo, como puede ser este último intento intento no, finalmente, amotinamiento policial, vaya uno a saber con qué intenciones o intencionalidades políticas que podemos llegar a suponer. Así que hoy nos traen Silvia y Oscar la manera de pensar lo personal, pero desde lo público, desde lo político, desde lo colectivo. Y de la misma manera ellos asumieron ese compromiso cuando fueron testimoniantes en numerosas causas de crímenes de lesa humanidad. María Silvia Bucci era estudiante secundaria del ENAM de Banfield entre 1973 y 1977. María Silvia Bucci representa también a los compañeros de la promoción 76 y 77 desaparecidos, como Margarita Hércole, como Mónica Tresaco, como el flaco Rubén Herenstein, y a los más de 30 detenidos desaparecidos del ENAM de Banfield que pasaron por el ENAM de Banfield. Oscar también representa a los estudiantes y a los jóvenes de la zona oeste. Así que hoy, a través de sus voces, los traemos al presente para seguir construyendo un presente democrático y demostrar que también tenemos derecho y queremos hacerlo, y somos militantes para construir desde el presente ese futuro que nos merecemos. Así que de esta manera, Silvia y luego Oscar, le abrimos la palabra, les damos la palabra y le abrimos el micrófono como para que compartan con nosotros lo que fue su vida en aquel momento y luego, a partir de las preguntas, lo que quieran dialogar con los que están aquí, profes, compañeros, amigos y jóvenes del presente. Silvia, ahora te cedo a vos la palabra. Está silenciada, Silvia, tenés que activar tu micrófono. ¿Ahí se escucha? Ah, bueno. Bueno, no sé cómo querés que empiece a contar. Contá si querés a partir de tu primera experiencia dentro de lo que era el centro de estudiantes del ENAM de Banfield, y si después a partir de ahí nos vas contando qué pasó con vos, qué pasó al momento del secuestro y cómo vos después también convertiste eso en lucha, siendo testimoniante en distintos juicios, como has contado tantas veces.
Y bueno, la historia empieza, yo empecé en secundario en 1973, en el normal de Banfield, un año increíblemente nuevo por la política, y para empezar un colegio secundario era, digamos, desde el punto de vista ahora tal vez uno lo vea de otra manera, pero en ese momento era como que bueno, estaba todo para hacer, y, y empecé primer año, por supuesto, ese año se había armado otra vez el centro de estudiantes y empecé a participar, y estuve participando todos los años, incluso hasta el 1977, en el 76, bueno, ya en el 75 con la intervención, digamos que era complicado, después en el 76, después del 24 de marzo también, y de todas maneras seguíamos reuniéndonos o tratando de hacer cosas. Y paralelo a eso también, bueno, había un montón de participación en actividades políticas. En un momento era una agrupación de la vanguardia comunista, después iba pasando, porque todo era muy interesante. Y después los últimos años era con la Juventud Evarista y en el Centro de Estudiantes, y así fue hasta el 27 de mayo del 77, que es cuando bueno, fue el secuestro primero de Rubén, y después más tarde el mío, y después, bueno, en agosto fue el de Margarita y el de Mónica. Digamos que así empieza la historia, ¿no? No sé. Y bueno, digamos que en esos años era, bueno, una participación muy grande, era hacer, qué sé yo, uno se planteaba cambiar cosas, tanto en la cuestión educativa de la escuela como a nivel político. Y después del golpe de Estado fue tratar de estar juntos, de poder no callarse. La participación en la Juventud Evarista en ese momento, al menos la mía, era sobre todo que yo salir a hacer pintadas, leerla, juntarse a reflexionar sobre lo que pasaba, tratar de hacer cosas, pero todo muy, cada vez más diezmado y tocado por el tema de la represión. Y en ese momento, cuando fue en mayo del 77, a nivel del centro de estudiantes, recuerdo que queríamos organizar un partido de fútbol, que era como alguna actividad así, un poco autorizada o tal vez reconocida dentro de la escuela, era un partido de fútbol, pero servía para encontrarse. Y respecto al tema de las reuniones con la Juventud Evarista, era sobre todo para intercambiar noticias o saber qué estaba pasando, pero bueno, no había mucho más en ese momento, hasta el 27 de mayo, que es cuando primero secuestraron a Rubén al mediodía y después a la noche a mí. No sé qué, qué Sí. más. Se notaban, Silvia, en la escuela, en el normal, se notaban ya entre el 75 y el 76 determinadas cosas que estaban ocurriendo dentro de la escuela, se notaba ya el control, la represión, cómo se vivía como siendo estudiante esa parte, digamos, qué se notaba en las Y medidas, en cuando la asume, decisión. y el tema es cuando empieza la intervención en el año 75 ya había un clima mucho más opresivo, y que uno vislumbraba que las cosas no estaban bien, pero bueno, tampoco podía vaticinar lo que iba a suceder después. De todas maneras sí había un control más riguroso y exigencias, y ya después del 76 sí. Y los últimos meses también, o sea, digamos que el control, el tema de ver gente que no, el último mes, gente que obviamente no pertenecía a la institución educativa, y que ya circulaba todo el tema de que, bueno, recababan información, el tema de ver gente de civil en los autos, no era el Fangold, pero más o menos, todo eso constituía un clima muy, muy opresivo, muy de estar de control, y bueno, la presencia de los dos interventores, por supuesto, era decisiva, ¿no? Tenían todo un sistema el tema desde la vestimenta hasta lo que decías, hasta cómo te parabas, hasta de qué manera uno contestaba con el profesor, de qué manera intervenías, digamos que todo se notaba
el cambio que empezó en el 75 y bueno, y continuó después del golpe y los años sucesivos, ¿no? Y está bien entrado, supongo, al menos no lo viví, pero por lo que a veces he contado, ya entrada la democracia, ¿no? Seguía habiendo gente que con ese pensamiento reaccionario y sobreviviente de la dictadura. ¿Y cómo recordás vos, Silvia, el secuestro de los compañeros y luego tu propio secuestro, lo que quieras contar? El secuestro de Rubén, o sea, yo me enteré porque, bueno, obviamente la familia avisó y en ese momento no teníamos teléfono, pero unos compañeros cercanos avisaron. Fue al mediodía o después del mediodía. En ese momento lo que decían es que, bueno, los papás habían hecho la denuncia. Y más allá de que uno, digamos que toda la situación, ya había pasado más de un año del golpe, de todas maneras creo que en algún punto uno pensaba, bueno, tiene 16, 17 años, va a volver, es algo que, bueno, que o al menos en mi caso, nosotros no pensábamos que, bueno, que las cosas estaban mal, pero te parecía que todavía tenías algunas oportunidades de no terminar en un campo de concentración clandestino. El mío fue a la noche, era también ya era casi a las 12 de la noche, gente de civil, no revisar, como fue en el caso de Rubén, que rompieron y fueron mucho más violentos y agresivos. En este caso, bueno, estábamos mi papá, mi mamá, mi hermanito, y me acuerdo siempre lo mismo, cuento lo mismo, pero bueno, en esa época, ese día, en un viernes, había clase de educación física normal, y en esa época todavía se usaba la remera, el pullover escote en B, la pollerita, toda la cosa, y bueno, era la ropa que tenía ahí, y me acuerdo que en ese momento dijeron, bueno, me preguntaron incluso si no era la hermana menor, porque pensaban que era más grande. Y bueno, me vestí con eso y dijeron, parece una escuela de monjas, porque era todo lo que se usaba en esa época. Y bueno, y después, y sé que en esas horas también fue el secuestro de Edgardo, que era el otro compañero. No sé si antes o después, pero bueno, al día siguiente estábamos todos en la cacha, que fue el lugar donde terminamos en La Plata, que éramos las únicas personas de zonas sur de BAM, de Lomas, que estaban ahí, porque en general toda gente de La Plata, pero bueno, terminamos ahí por esas cosas que a veces suceden, y bueno, después recién en agosto fue el secuestro de Margarita y de Mónica. Pasó bastante tiempo, pero bueno, así es como empezó la historia, digamos. ¿Y vos te acordás, Silvia, comentabas siempre que cuando estuviste en la cacha te enteraste de cómo la intervención colaboró también para vigilar y tomar los datos de los compañeros de promoción, que te encontraste con los nombres de los compañeros, con los registros que se habían llevado de la escuela? Sí, te mostraban, digamos que tenían toda la información, porque te mostraban los legajos, que tenían la foto en esa época, y digamos que si no fuera la intervención, de alguna manera sabían que esa información estaba, porque además, en mi caso me lo mostraron el mío, decía, empezaba desde 1973, por ejemplo, el 11 de septiembre, que es cuando el golpe de Estado en Chile, hubo una marcha muy grande de las escuelas secundarias, decía, participó en tal cosa, centro de estudiantes, se peleó en el año 76 con la profesora de psicología y qué sé yo, tenía toda la información de mía y de los otros compañeros, y de estudiantes que no fueron, ni siquiera en ese momento no, tampoco ni allanadas las casas ni nada, pero tenían, bueno, toda la información, sí, con la foto, eran los legajos de la escuela, así que digamos que no.
Siempre mantuve lo mismo, la complicidad, o al menos la omisión o el dejar hacer de alguien que estuvo desde el año 73, tenía la información. Tal vez no fueron los interventores, se asumieron en el 75, pero bueno, el personal de la escuela, los que seguían estando, toda esa información estaba en poder de los secuestradores. Además de datos personales, o del domicilio, o de dónde vivía, pero sí, los legajos me los mostraron. ¿Y qué recordás vos de los que no están? ¿Qué recordás vos de Rubén? ¿Cómo era Rubén? ¿Cómo era Mónica? ¿Cómo era Margarita? Y de Mónica recuerdo más cuando era muy pequeña, porque cuando teníamos 6 años vivía al lado de mi casa en Banfield. Después yo fui a otra escuela, la escuela 31 en Banfield, ella iba normal, sabía más o menos, pero después se mudaron y en realidad con ella el secundario no compartí tanto porque iba a la tarde. La conocía porque era la hija su papá era el que atendía el buffet de la escuela, era muy conocido, así que la conocía y nos saludábamos, pero fue una relación así, tengo fotos de cuando éramos de 6 años, 5 o 6 años jugando. Con Margarita tenía más relación a través de las reuniones, ella había terminado el año anterior, pero bueno, teníamos una relación más de amistad, iba a la casa, la conocía a su mamá, a través del tema del centro de estudiantes y también el tema de la juventud barista. Con Rubén sí, estuvimos juntos todos los años, íbamos muy amigos. Y lo que puedo decir, bueno, visto ahora es obviamente todo, eran tan jóvenes, tan niños, que bueno, las cosas que puedo decir eran todas buenas, obviamente. Éramos compañeros, éramos amigos, compartíamos muchas ideas y muchas esperanzas de lo que iba a pasar. Y bueno, eso lo hace más terrible, ¿no? Porque cuando uno ve, pensás que le doblás la edad y cada cumpleaños, lo recuerdo, cuando cumplía, el 19 de julio fue el cumpleaños de Rubén, y uno piensa, bueno, tenía 17, 18 años y tenía tantas cosas por hacer, lo mismo Mónica, Margarita y bueno, todos, ¿no? El resto de los compañeros, pero bueno, eran todos jóvenes, que es una pena y creo que ese es el crimen más grande, ¿no? Toda la generación que se perdió y las vidas y las ideas y lo que podrían haber sido, lo que podrían haber hecho. Silvia, vos decías también que cuando saliste, cuando te liberaron, tenías como el objetivo de recordar todos los nombres y brindar testimonio en el momento en que pudieses, inclusive ir con tu papá y ver dónde podías, una vez que pudiste reconstruir, juntar los pedazos, convertir un poco ese dolor en lucha, ¿podés recordar esa parte que te preocupaba mucho, recordar los nombres y dar testimonio, y dónde diste testimonio? Y sí, mira, o sea, tanto mi papá como mi mamá habían hecho la denuncia en un montón de lados, digamos, qué sé yo, recorrieron todo lo que en ese momento podían hacer, y por ahí por conocidos y eso. Y cuando volví a mi casa el 8 de agosto, porque fueron del 27 de mayo al 8 de agosto del 77, sí, la idea era tratar de recordar todos los nombres, tratar de, qué sé yo, de informar. Visto ahora, tal vez era un poco, digamos, volvimos a hacer toda la recorrida con mis viejos, en algunos lugares que por ahí, pero bueno, todas las embajadas que habían ido, los lugares, y conforme fue el paso del tiempo, digamos, bueno, la gente, donde dejabas un nombre, obviamente los familiares, o a veces había gente que, bueno, no había estado en la cacha, pero no sabía dónde estaban sus familiares, y fue así, digamos, qué sé yo, era el consulado de Italia, porque yo estudiaba francés, entonces la directora de la Alianza Francesa lo había conectado con alguien de Naciones Unidas, y bueno, fue así. Y después
la primera declaración, digamos, más legal fue en 1984 en la CONADEP, y después, bueno, fueron los juicios que salió, el juicio a la verdad, y el último fue el juicio a la Cacha, que fue por la sentencia y todo en el 2014. Pero sí, el tema es seguir, era recordar todo, tenerlo anotado, y con el paso del tiempo, que a veces uno siente que se olvida, también, cuando me preguntan algo o alguien llama, es como que tengo todo anotado porque tengo miedo de eso, de olvidarme, o a veces uno, qué sé yo, las cosas importantes las recordás, pero tal vez hay detalles, entonces sí, eso era lo primordial, ¿no? Tratar de recordar toda la cantidad mayor de nombres o de detalles. A veces uno no alcanzaba a poder hablar o poder saber el nombre y el apellido completo, pero bueno, todos los detalles, todo lo que uno pudiera saber era lo valioso, ¿no? ¿Algo más, Silvia, que quieras decir? O después por ahí se recuerda con alguna pregunta que te hagan, algo que quieras de esta última intervención, de este comienzo de intervención tuya, No, algo más está que bien. quieras recordar. Por ¿Sí? ahora está bien. No, está bien. Bien. Bueno, abrimos entonces a la charla a Oscar y nos vamos para la zona oeste, para Morón. Oscar, si nos podés contar cuál tu testimonio, arrancando también desde el momento en que eras joven y eras militante de la UES, después, bueno, todo ese proceso, digamos, de persecución, de secuestro, lo que vos quieras compartir con nosotros. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Y bueno, yo les voy a comentar que bueno, que yo desde muy joven, muy chico, quería empezar a hacer algo, quería buscar algo, sabiendo que la patria era el otro. Yo quería empezar a hacer algo, pero no tenía todavía mi identidad, digamos, mi identidad política, así que empecé a buscar. Y el 17 de noviembre del 72, cuando vuelve Perón a la patria, después del exilio, yo voy a Ezeiza y tuvimos que caminar, me acuerdo que un día de lluvia, tuvimos que caminar de camino de Cinturón Richeri hasta Ezeiza, y yo cuando iba, por ejemplo, veía a la gente joven, gente chica, gente grande, viejos, mujeres, de todos, la cara, la emoción, las lágrimas, porque volvía Perón a la patria. En ese trayecto, cuando cruzamos el río Matanza, con el agua que nos llegaba arriba de la cintura, y la gente iba emocionada, llorando, por ver de vuelta a Perón en la patria, yo creo que eso fue lo que a mí me hizo peronista. Ver que el pueblo era peronista, sentir al pueblo siendo peronista, teniendo la estanqueta de los milicos, un montón de milicos cerca nuestro, y caminar sin miedo, yo creo que eso fue lo que a mí me hizo peronista. De ahí me empecé a sentir peronista porque el pueblo era peronista. Pero, digamos, mi primera experiencia como militante no fue buena, porque fue la derecha del peronismo. Yo ya en el 73, creo que fue, me arrimo a una unidad básica de cerca de mi casa, pero lamentablemente era una unidad básica del CDO, así que tuve muy poco tiempo, porque yo decía, bueno, si esto es peronismo, yo no soy peronista, y así me voy. Me conecto con una compañera de un barrio cerca de donde yo vivía, que estaba en la tendencia, empezamos a charlar, empezamos a conversar, hasta que después, con dos compañeros más, decidimos empezar yo estudiaba en el Colegio Profesional número 4 de Morón Sur, junto con otros dos compañeros, y decidimos incorporarnos a la UES. Lamentablemente uno de estos compañeros todavía está desaparecido, Marcos Oscar Carlón y Gallina, todavía está desaparecido. Él estaba haciendo el servicio militar en el 76 en el Regimiento 3 de Tablada. Y bueno, así comenzamos a participar en la UES. Primero con la formación del centro de estudiantes,
después con la gente de Juventud Peronista, de Territorial, yendo a los barrios, ayudando llevando ayuda escolar, participando en tareas de edilicia en los barrios. Empezamos a participar en los conflictos de los docentes, apoyándolos. Y bueno, así fuimos trabajando, digamos, y ya en el fines del 74, creo que fue, principio del 75, empezamos con la conformación de la coordinadora de Centro de Estudiantes de Morón, la conformación del Centro de Estudiantes de Zona Oeste, y se empezó con la conformación de una coordinadora del Centro de Estudiantes de Capital, Oeste, Norte, Sur, Berisso, Ensenada, La Plata, que no se pudo llegar a concretar la formación de eso por el golpe. Y en el 75, fines del 75, después que cae Claudio Lemenson, que era el responsable nacional de la UES, nosotros en mi colegio quisimos formar un acto donde le íbamos a poner a la calle pasada por frente del colegio el nombre de Claudio Lemenson. Ya habíamos armado todo, habíamos preparado todo para ese acto, vinieron nos acompañaron varios colegios de Morón, algunos colegios de zona oeste, y cuando ya estábamos prácticamente para salir a la calle para hacer el acto, me acuerdo que entra una compañera y nos dice que había camiones con milicos en la esquina. Yo salgo a la calle, veo eso, y digo, bueno, el acto se levanta, no lo hacemos. Porque yo tuve miedo por los alumnos, tuve miedo que haya represión, y yo llegué un montón de chicos y un montón de alumnos, no podemos arriesgarnos a que pase eso. Ahí tuvimos una discusión, me acuerdo, con la gente del centro de estudiantes, que ellos querían hacerlo. En ese momento llamamos a una asamblea, y yo fue ahí medio dictatorial, que yo dije, no, el acto se suspende y se suspende porque... Y bueno, lo suspendimos. Nosotros en el colegio teníamos en un costado un lugar donde nosotros habíamos podido ganar para poder fumar. Nosotros en ese lugar podíamos fumar. Yo estaba fumando y con un par de compañeros, cuando entra una compañera y me dice que habían entrado unos milicos al colegio y que preguntaban por mí. Yo ahí nomás salté para la casa de un vecino, salté para el otro, bueno, y me fui. Por un tiempo, un par de semanas creo que fue, no volví al colegio, qué sé yo, anduve medio. Y ya fue a fines del 75 que yo tengo que pasar la clandestinidad, y yo me voy de mi casa y estuve viviendo en la casa de algunos compañeros. Que de esos compañeros donde estuve viviendo, era la casa del Negrito, un compañero que está asesinado, y Ituzaingó, la casa del Chino, un compañero de la UES de Capital que está desaparecido, la casa de Pluma, un compañero de la UES de Morón que está desaparecido. Bueno, en este momento sería de Hurlingham, pero en aquel momento Hurlingham pertenecía al partido de Morón. Y cuando cae el compañero de Pluma, el 17 de noviembre del 77, este compañero cae en lo que yo llamo la segunda noche de los lápices de Morón. El 17 de septiembre del 77, cuando la casa es allanada, el padre y la madre de este compañero se pusieron adelante de los milicos y le dijeron que no iban a pasar. Y fueron fusilados los dos en ese momento. Y de ahí secuestran al compañero Pluma y al compañero Polenta,
que están los dos desaparecidos, que en este momento se está desarrollando el juicio por ellos, que es el juicio de la Brigada de San Justo. Pero volviendo para atrás, digamos, el 16 de septiembre del 76, a la noche, ya prácticamente el 17 de septiembre, tipo 12:30, 1 de la noche, mi casa es allanada, donde participaron cerca de 40 o más de 40 efectivos, 2 helicópteros, y de ahí me secuestran. Me secuestran a mí y a mi hermano. Mi hermano era militante del PRT. Caemos los dos. El primer lugar que a mí me llevan es 7ª Brigadería de Morón, donde estoy varios días. Después me llevan a otro lugar que no tengo identificado. Después paso a Comisaría Tercera de Morón. De Comisaría Tercera me llevan a otro lugar que no tengo identificado tampoco. De ahí me llevan al Vesubio, que yo supe mucho más después que era el Vesubio. De ahí me llevan a Coordinación Federal. Coordinación Federal vuelvo al Vesubio, y del Vesubio me liberan el 17 de noviembre del 76. O sea, el mismo día que me hice peronista, lo que después pasó a ser el Día de la Militancia, yo soy liberado. Y yo de ahí, por ejemplo, yo empecé a trabajar por Verdad, Memoria y Justicia, empecé a indagar, empecé a buscar compañeros. Yo cuando estaba secuestrado, yo me acuerdo que yo tenía la venda y por debajo de la venda, por el costado de la nariz, digamos, yo algo podía ver y yo trataba de ver todo lo que más podía. Pues yo siempre tuve la idea que salía con vida y que todo eso, por ejemplo, iba a servir en algún momento. Cuando yo soy liberado, a los 4 días de ser liberado, creo que fue el 21 de noviembre del 76, yo me presento a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que era el único organismo de derechos humanos que existía en aquel momento, a dar mi testimonio. Por eso, el otro día, por ejemplo, me comentaron que soy el primer testimonio que hay en el país. Y bueno, y de ahí seguí trabajando, seguí buscando justicia por mis compañeros. O sea, justicia por los 30.000, que yo sé que en algún momento la vamos a poder tener. Ahí en esa foto que yo había mandado el otro día, en esa foto, por ejemplo, hay unos compañeros, hay 2 compañeras y un compañero. El compañero es el Chino Pedernera, la compañera es Dolinda Arroyo y Carmen Celada, que son compañeros que cayeron la misma noche que cayó yo, el 17 de noviembre del 76 a la madrugada. Y lo que a mí siempre me gusta dejar bien sentado, por ejemplo, es que acá en Morón nosotros tuvimos 2 noches de los lápices. Una noche de los lápices en el 76 y la segunda la misma fecha en el 77. Exactamente la misma noche de la noche de los lápices de La Plata fue el día que yo caigo y caímos cerca de 6 estudiantes secundarios de acá de Morón, de los cuales hay 2 compañeros, un compañero que está desaparecido y un compañero que está asesinado. El compañero Marco Carloni está desaparecido y el compañero Gabriel Lázaro, que hoy es de Ituzaingó, partido de Ituzaingó, que fue asesinado, pero su cuerpo no fue entregado, así que sigue desaparecido. Y en la noche de los lápices del 77, esa fue mucho más grande, cayeron compañeros de Moreno, compañeros de Ituzaingó, compañeros de Merlo,
de Morón y de 3 de febrero. O sea, comienza, digamos, la noche del 16, pero fueron varios días seguidos donde cayeron todos esos compañeros. De todos ellos, que son cerca de 15 compañeros, hay una sola compañera que está hoy con vida, que es el querellante en el juicio de Brigada de San Justo, y gracias a ella, por ejemplo, se conoció muchísimas de las cosas que pasaron por ahí. Una compañera que tiene unos ovarios tremendos. Y bueno, y hoy seguimos trabajando. Yo declaré por Vesubio, declaré por juicio subzonal 16. Y bueno, seguimos trabajando. Bien. Oscar y Silvia, mientras nos vamos preparando los demás para hacer las preguntas, o abriendo el micrófono, o si quieren las pueden ir haciendo por chat. Algo que se me ocurre a mí, bien. como, a ver, ¿me escuchás? ¿Se me No, escucha no, bien? ahora ¿Se escucha? Sí, bien. Ahora sí. Les preguntaba, antes de que se desatara la represión, ¿cuáles eran los sueños, los ideales que tenían ustedes personales, los ideales colectivos que tenían como jóvenes? ¿Cómo le contarían a los chicos que escuchen esta charla o a los que estén presentes hoy cuáles eran los sueños e ideales que tenían antes que comenzara la represión? Mira, yo creo que los sueños, por ejemplo, no cambiaron para nada de antes a después de la represión, ¿no es cierto? Yo creo que los sueños siguen intactos siempre. O sea, nosotros queríamos cambiar la sociedad, queríamos cambiar el sistema educativo, queríamos tener equidad acá en Argentina y en el mundo, porque en aquel momento, por ejemplo, no era solamente Argentina, sino había procesos revolucionarios en muchos lugares del tercer mundo. Y la idea nuestra, por ejemplo, era que nosotros podamos desarrollar nuestra madurez, podamos llegar a ser adultos en una patria justa, libre y soberana. Y no, por ejemplo, tener que pasar, digamos, la que por ahí pasaron nuestros viejos. Yo me acuerdo que la primera foto de Perón que vi, quiero aclarar una cosa, mis viejos no eran peronistas, mis viejos eran radicales. Y yo la primera foto de Perón y de Evita que veo, la veo en la casa de un vecino, de un amigo, que las tenía escondidas. Y nosotros queríamos eso, queríamos libertad. Queríamos libertad y queríamos progreso, queríamos ser solidarios con toda la gente, queríamos cambiar el mundo, digamos. Bien, gracias. Silvia, tenés el audio cerrado. Tenés que abrir el micrófono. Mientras tanto, bueno, vamos preparando las preguntas que quieran hacer. Ahí ya lo encontré. Ahí está, bien. Silvia. Sí, no, digamos que comparto lo que dijo el compañero, creo que lo que soñaba, lo que quería en ese momento sigue intacto, algunas cosas han cambiado, digamos que era el contexto, como dijo, en el mundo era diferente y uno tenía, qué sé yo, todas las posibilidades y todas las experiencias se estaban haciendo. Eso validaba mucho, pero bueno, digamos que sigo pensando lo mismo. En algunas cosas uno, bueno, obviamente que va cambiando las ideas y creo que va personalmente mejorando porque, como todo, ¿no? Las cuestiones de relaciones, el feminismo, las cuestiones personales, un montón de cosas que por ahí en esa época tenían otra mirada más cerrada, más machista.
y uno también acompañaba por ahí sin querer, o porque participaba en ese momento, pero respecto en general, sí, digamos que el sueño de tener un mundo diferente, una sociedad más igualitaria, más equitativa, con mejores oportunidades para todos, eso sigue vigente. Y bueno, digamos que por ahí en el camino ha habido muchas derrotas, otras veces se ha avanzado, pero bueno, supongo que eso es así, ¿no? Visto en todo el mundo, cuesta mucho. A veces uno piensa, como vos decías al principio, que hay algunas cosas que ya están dadas por hecho, y creo que, bueno, a la luz de los acontecimientos de los últimos años muestra que no, que todavía queda un camino largo, pero de todas maneras, respecto a muchos otros países, creo que el tema de los juicios, todo lo que han conseguido los organismos de derechos humanos, todo lo que se ha batallado, todo eso es muy importante y define muchas cosas, pero bueno, falta todavía, creo. Y eso es algo que por ahí, bueno, los más jóvenes también, ojalá recojan esa lucha y lo continúen. Bien. Empezando con las preguntas, por acá te preguntaban, Oscar, si la vuelta a la democracia, digamos, la apertura, el comienzo, digamos, de la construcción de un nuevo país, lo pudieron ver tus padres, tu familia, pudieron ver del 83, el 84, esa construcción de ese nuevo proyecto de país con nuevas expectativas, y pudieron verlo con vos. Bueno, mi padre no. Mi padre lamentablemente falleció antes. Mi mamá sí, lo pudo ver. Mi hermano también. O sea, sí, mi familia toda, pero salvo mi mamá, digamos. No muy convencida, digamos, de todo eso, porque ya un poco le habíamos dado vuelta con mi hermano y ya no era tan radical, digamos. Eso iba mi pregunta. ¿Cómo? Eso iba mi pregunta. Digamos, como dijiste que eran radicales, digo, bueno, qué emoción ver la vuelta de la democracia con Alfonsín, pero bueno, la convencieron. Sí, la convencimos. Bueno, mi hermano, por ejemplo, tuvo hasta el 82, estuvo detenido. Él aparece en diciembre del 76, en noviembre del 76, con un habeas corpus positivo, y después pasó a la Unidad 9 de La Plata, donde tuvo hasta el 82. O sea, tuvo poco tiempo para convencerla. Creo que el que más la convenció, más peronista, era mi vieja, digamos. Bueno, acá, ¿Qué edad tenía tu hermano? Sí. ¿Cómo? ¿Qué edad tenía tu hermano? Y mi hermano era 2 años mayor que yo. También O sea, en militante. aquel momento él estaba en la facultad, él tenía Ahí va. 22 años. ¿Cómo? Sí, acá también te mandan saludos, Oscar. Te dicen por acá, mandan saludos desde Villa Gesell. Por ahí estaba tratando, dice Ceci, los sueños no cambiaron, sos un grande, Oscar. Por aquí dice también un saludo para Oscar, dice, ante tanto horror, le llama la atención, digamos, que hubiera pocos organismos de derechos humanos en ese momento, o la vuelta a la democracia, o el fin de la dictadura, digamos, organismos abiertos, como lo decís, dice tanto de vos, toda tu lucha, desde La Rioja, un gran abrazo, un abrazo revolucionario, Oscar. Mientras, bueno, se van preparando algunas preguntas más, yo recordaba la otra vez con una compañera también del Normal de Banfield, que el 84, y por ahí ustedes pueden dar testimonio, Silvia y Oscar, uno lo vio por ahí el 83 y el 84 como una especie de conclusión natural, digamos, de una democracia, de una dictadura que se estaba yendo casi derrotada por sus propios fallos,
y un triunfo de una democracia con vigencia de derechos humanos. Y en realidad fue todo un año de luchas, ¿no? El 83, el 84, hay algún artículo por ahí que se llama la dictadura derrotada, la democracia de derechos humanos, 1984, la hora cero, como que en realidad había mucha vigencia del pensamiento militarista, de que había sido una guerra, digamos, de que recordamos, por ejemplo, algunos programas donde estaba en el programa de Grondona Echecolás enfrentándose con el maestro Alfredo Bravo. Así que el 84 todavía fue un tiempo de disputa, de lucha, de organismos, de sobrevivientes, para lograr imponer esa agenda de derechos humanos. No hay que olvidarse que también dentro de lo que era el plan de gobierno de Alfonsín, los militares debían juzgarse a sí mismos, luego se pasó a los tribunales civiles, entonces hubo un tiempo ahí de disputa, no tan naturalmente se llegó al juzgamiento, sino que fue producto de la lucha de los sobrevivientes y de los organismos. Bueno, miramos por acá por el chat, a ver, hice por aquí, para cualquiera de los dos, tanto para Oscar como para Silvia, el rol de las mujeres militantes o el rol de las mujeres dentro de las familias para luchar por los que no estaban. ¿Alguno de ustedes quiere comentar esto? ¿Quiere aportar algo de esto? Digamos, el rol de las mujeres dentro de las familias para luchar por los que no estaban, para reclamar. ¿Qué tareas hacían ellas? ¿Qué tareas se daban ellas? Mira, qué sé yo, en mi caso particular, en ese momento estaban tanto mi mamá como mi papá. De los otros chicos que recuerdo, también los padres, pero bueno, por ahí las madres a veces tenían sí ese tema de vincularse de otra manera, o de, qué sé yo, como eran amas de casa en general, no todas, pero en general, por ahí el padre trabajaba y las mamás acompañaban más, pero bueno, en particular, digamos que creo que era para ambos. Y respecto a lo que decías antes de 1984, sí, digamos que tanto el 83, para mí el 84 fue un año así como se había terminado la dictadura formalmente, digamos, que fue muy hermoso cuando asumió Alfonsín, más allá de que no lo había votado, pero no importa, estaba muy contenta de haber ido cuando, el 10 de diciembre. Y después el 84 sí, fue un año así como muy movilizante, porque eran los testimonios, era el tema de empezar a contar todo, y de sentar las bases para lo que, bueno, todo el tema de derechos humanos, pero sí, en lo personal para mí fue un año como que se podía hablar de otra manera, y tenías lugares, más allá de que siguió estando por muchos años más, obviamente, el tema de la presión del tema militar y todo lo que había sucedido, pero bueno, fue un año que lo recuerdo, digamos, de esa manera, ¿no? Que te permitía poder expresarte, poder contar lo que había pasado, y encontrar canales y, bueno, nuevas agrupaciones y nuevos lugares donde poder declarar y donde poder contar todo. Oscar, en el caso de tu familia, ¿qué pasó con tu mamá? Probablemente porque los hombres tenían que salir a trabajar y quizás también ese rol lo ocuparon más las mujeres, ¿no? Estás silenciado, Oscar. Tenés cerrado el micrófono. Ahí está, sí, ahí está. La falta de experiencia. No, está Bueno, bien. te decía que en mi caso, por ejemplo, bueno, mi papá ya venía medio enfermo, fue mi mamá la que salió el mismo día, salió a la calle, empezó a buscarnos. Ella en un momento, por ejemplo, fue a la comisaría del barrio, que a la comisaría Gervasio Pavón, hoy Morón Cuarta, y ella estuvo prácticamente un día secuestrada en esa comisaría por el tema que la retuvieron ahí todo un día. Cuando yo te di el Después, mate no lo quisiste.
Sí, lo tomé. Me dijiste que estaba excelente. Y si lo tomé. Espera, Oscar, que me parece que se ha cruzado un mate por ahí. Espera, ya. No, después, mi Ahora sí. Sí, mi perdón. mamá siguió caminando, empezó a ir a la liga, que te digo que en el 76 era el único organismo que había, que estaba en la calle Esmeralda. Ahí corregimos la fecha entonces, en el 76, porque llamaba la En el atención, claro que... 76 era el único, Bien, en el 76 bien. era el único organismo que estaba en la calle Esmeralda, y ahí a mi mamá le enseñaban a hacer los habeas corpus, le enseñaban cómo moverse. Y en aquel momento yo estaba de novio con mi actual esposa, con mi compañera de la vida, y ella empezó a acompañarla. En un momento, cuando fueron a la comisaría segunda de Morón, en Aedo, dice que cuando venían saliendo, un policía las alcanzó y mientras caminaban, dice que le dijo, señora, que la chica no la acompañe más. Que la chica no la acompañe más porque es muy peligroso. Y de ahí mi mamá no quiso que mi novia en aquel momento, mi señora hoy, no la acompañe. Y ella se movió, hizo los habeas corpus y cuando mi hermano aparece, yo ya estaba liberado, llegó un habeas corpus positivo a mi casa, positivo con mi hermano, que estaba en la comisaría segunda de Aedo y negativo conmigo. Yo ya estaba liberado. Y hay una anécdota, cuando mi mamá se presenta a la comisaría, en la liga le dijeron que no se presente con el original, que haga una fotocopia, que haga muchas fotocopias. Mi mamá se presenta a la comisaría y viene un policía y le pregunta qué buscaba. Ella le dice, vengo por esto, y le entrega una de las copias. Bueno, espere, la hacen esperar, tuvo un rato esperando. Al rato viene otro policía y le pregunta lo mismo. Mi mamá dice, ya le di una copia al señor, tome, dice, acá. La hacen esperar, al rato viene otro policía. Le preguntan lo mismo y mi mamá le dice, ya le di a los señores, le di por lo que vengo. No, dice, a nosotros no nos dio nada, dicen los canos. Y mi mamá le dice, ¿quieren todo? Acá tienen. Dice, abrió la cartera y sacó la copia y le empezó a revolear, empapelando la comisaría con todas las copias de los habeas corpus. Hasta que ahí le dicen, sí, él está acá. Mi mamá dice para verlo, le dicen que era imposible. Le dice, bueno, le traje ropa y comida, porque hace 2 meses que no se cambia. Y que me mande la ropa vieja, la ropa sucia. Ella se queda esperando, cuando le traen la ropa, mi mamá se tiró al piso, abrió la bolsa y sacó, cuando saca la ropa que era de mi hermano, supo que mi hermano estaba ahí. Así que fue muy importante. Mi papá, mientras podía, él lo acompañaba, pero lamentablemente no pudo mucho. Bien. Oscar, acá te mandan saludos, alguien que se identifica por acá como Galaxy J7 y que por ahí no sé si quiere tomar el micrófono y dice, saludos a Oscar. Aunque sos un poco más joven, compartimos lugares de militancia. Yo en la juventud, en la Federación Juvenil Comunista, y me tocó sufrir el secuestro y la desaparición de Luis García, secretario de la regional, y Nora Echenique, junto a otros compañeros. Bueno, él te está mandando saludos. No sé si quiere hablar, si no, acá tenés un saludo de parte de él. Sí. Discúlpame. Sí, Oscar. Ahí yo quisiera, por ejemplo, ahí yo quisiera, por ejemplo, que esta reunión también sirva, digamos, para un poco homenajear a esa compañera que nombraste recién, Nora Echenique, que es una compañera que es detenida
con ella prácticamente formamos lo que es la Asociación de Detenidos Desaparecidos de la Zona Oeste, y era una compañera que trabajó muchísimo, era secretaria de homeopatía de la provincia, que falleció hace poco en un accidente. Era la persona que más laburó con el tema de la donación de plasma. Así que un gran abrazo donde esté. Sí, una Sí. médica, sí, que se conoció el caso de ella, fue una de las que organizó el Sí. banco, ¿no? De plasma de los Exactamente. enfermos, digamos, COVID. Y con los padres del compañero que cayó con Luis García. Yo mandé el mensaje. Buenas tardes. Acá está el compañero que quiere hablarte personalmente. Sí, vos mandaste el mensaje. ¿Tu nombre es? No escucho. Ah, bien. Bueno. El nombre del compañero es Omar, es militante compañero de la Violeta de Villa Gesell. Bueno, Omar te está saludando. Se corta, Oscar, no escucho. entonces. Bien. Bueno, no importa, te escucho, Omar, te escucho, Oscar, escuchó lo que vos dejaste escrito y escuchó tu testimonio y recordó también a la compañera de militancia Echenique. Una pregunta acá que da Liliana para los dos, tanto para Silvia como para Oscar. ¿Cuándo y cómo nace esa conciencia de lucha y de construcción colectiva? ¿Cuándo y cómo nace esa conciencia de lucha y construcción colectiva? Si bien sabemos que es el germen en los jóvenes, No escucho. ¿tienen registro de ello? A ver. ¿Escuchás ahora, Oscar? Sí, yo escuché. Muy bien. ¿Cuándo nace, no? En vos, como joven, si podés tener como un recuerdo, un rastreo, algo dijiste, ¿no? De esa idea de lucha, de construcción colectiva que es natural a los jóvenes, pero por ahí hay en algún momento que se despierta. Dice acá, Oscar decía que sintió que debía ser peronista porque el pueblo es peronista. Además te agrego esta pregunta, ¿lo sentís aún? Sí, aún lo siento. Aún lo siento y cada vez lo siento con mucha más ganas, con mucha más fuerza y con ganas de mucha más lucha. Y yo te digo, yo creo que, por ejemplo, el momento que se revive, digamos, la gana esa de lucha, yo creo que fue cuando yo era muy chico, digamos, yo seguía los procesos que se venían desarrollando, digamos, Chile con Salvador Allende, la guerra de Vietnam, la muerte del Che. Acá en la Argentina, por ejemplo, el nacimiento de la organización político-militar Montonero, en el 69, el renacimiento del rock nacional también tiene muchísimo que ver. Y yo creo que, digamos, cuando yo empiezo a militar, no en el CDO, que fue mi primera experiencia, sino en la segunda, cuando empiezo a estar en la UES, de ahí conocer compañeros como el compañero Tato Colombo, que está asesinado, y tantos otros compañeros, y ver la fuerza que ellos tenían, ver las ganas que ellos tenían, ver cómo tenían bien en claro lo que querían y lo que no querían. Yo creo que de ahí es donde más empieza a surgir esa fuerza de querer cambiar las cosas, ¿no es cierto? Y y conociendo a los compañeros, por ejemplo, ver que los compañeros, por ejemplo, eran alegres, que eso es algo que yo, por ejemplo, siempre lo quiero marcar y lo quiero marcar muchísimo, que los compañeros eran alegres, que ellos, estando en esa pelea, estando en esa lucha, por ejemplo, ellos no perdían la alegría. Cuando nosotros, por ejemplo, ya estábamos en el 74, 75, creo que fue cuando surge la AAA, que ya los compañeros empiezan a ser perseguidos,
empiezan a ser asesinados. Y los compañeros, por ejemplo, seguían adelante, seguían con fuerza y seguían con alegría. Eso es lo más importante que hay que remarcar en todos ellos. Que todos nosotros esa lucha la brindamos con alegría. Eso es lo importante. Es más, recuerdo por ahí algo que leí, en realidad que escuché tuyo y que está en redes, Oscar, un audio en uno de los juicios. Decís algo así cuando se acerca un periodista que decís, a pesar del dolor siento que mis compañeros hoy deben estar contentos, porque saben que no los olvidamos y que vamos a seguir luchando hasta meterlos a todos presos. Hoy deben estar contentos. Ese concepto de alegría y militancia recién me hizo recordar tu testimonio. Sí, yo creo que los compañeros, por ejemplo, hoy donde estén ellos, donde estén físicamente, porque están siempre presentes al lado nuestro, yo creo que los compañeros, por ejemplo, son lo que nos están guiando, lo que nos están llevando adelante y lo que no nos hacen bajar los brazos. Esa memoria que nos dieron, ese compañerismo que tenían ellos hacia nosotros, esa solidaridad, eso es lo que nos mantiene hoy bien fuertes. Bien, y no veo más preguntas, así que para ir cerrando, Silvia, te hago la misma pregunta entonces. ¿Tenés algún registro, vos jovencita, cuando sentiste esa sensación, esa necesidad de conciencia, de lucha, de sentimiento colectivo para asumir un compromiso? En realidad sí, mira, no sé si tengo un registro, creo que mi papá y mi mamá eran muy de izquierdas, como se dice, y por ahí la política era un tema que se hablaba, entonces es como que tenías ese ambiente familiar vinculado a querer saber qué pasaba, comentarios, y bueno, y fue así como uno le interesaba, un mundo inmenso donde también se prestaba era difícil no interesarse porque tenías, no sé, la guerra de Vietnam, la revolución cubana, África, los movimientos en todo el mundo, entonces era interesante, y después cuando empecé el secundario, bueno, también, así que digamos que es como que no sé si hay un registro, pero creo que fue también el entorno y la curiosidad y las ganas de hacer cosas. Y respecto había una pregunta que no sé, decía el tema de los docentes y en ese momento, y la verdad que había profesores increíbles, los hubo de los otros también, pero en el normal, que la verdad que bueno, fueron la profesora de historia, de literatura, la profesora de literatura que tenía en ese momento en quinto año, Amalia Catania, que después la seguí viendo y acompañó, y hubo un montón, la verdad, o sea, de los docentes hubo algunos, no vale olvidarlos, pero en general, la verdad que el acompañamiento, el interés y la presencia, y estuvieron siempre, y siguieron haciéndolo, y bueno, me pasó reencontrar algunos en el 2006, cuando fueron un homenaje, seguían igual, así que seguían estando ahí, así que la verdad que respecto a los docentes, en ese aspecto, o sea, una maravilla, la mayoría de ellos. Silvia, me surge una pregunta porque en algún momento cuando te invitamos o te invité yo a dar una charla a los chicos de sexto año de la materia Historia Reciente, me acuerdo, hoy no hay muchos chicos, que no los veo por acá al menos, por ahí sí, bueno, si alguno está por ahí que quiera levantar la voz, escribir en el chat o avisa para que le abramos el micrófono. Me acuerdo que una chica te preguntó, ¿qué pasó cuando volviste con tus compañeros? ¿Qué pasó con el resto de la sociedad cuando volvieron, no? Porque creo que ahí vivieron, no sé si será el caso de Oscar, vivieron un sentimiento de dolor que no esperaban. Es decir, vivieron ustedes un sentimiento de dolor a partir de algo que no esperaban, ¿no? Porque de la dictadura, de los represores, del enemigo, no se podía esperar otra cosa. Pero por ahí esperaban otra cosa de la sociedad que los rodeaba, de los amigos, de los vecinos.
y algo dijiste con respecto a qué pasó cuando volvieron y cómo los recibieron los que ustedes esperaban que los recibiesen. Y fue complicado porque por ahí, bueno, uno después, años después lo mirás y entendés la situación, el miedo, pero bueno, hubo reacciones de por ahí de personas, así como hubo gente que tenía poca relación o vecinos que mi mamá y fueron increíblemente solidarios, tal vez hubo personas más cercanas que no, y eso era lo que por ahí te generaba, qué sé yo, esa sensación de soledad y de abandono. Me pasó con compañeros en ese momento, pero bueno, uno después a la distancia también entiendo que todos éramos muy jóvenes, pesado el miedo, las familias, así que es comprensible, más allá de que soy una persona rencorosa y guardo ciertos rencores en esas situaciones, pero también hubo otras personas que no, que hicieron todo lo posible, y en general, bueno, era complicado llegar a aparecer de repente, y no se sabía bien lo que pasaba, nadie quería preguntar, así que fue una situación, sí, en mi caso personal, ¿no? Lo digo, yo después terminé el secundario libre, porque recuerdo que tenía inasistencias, y había sobrepasado las inasistencias, así que no permitía, fui libre, fui a la casa de mi abuela, que vivía en Río Negro, y después, bueno, por eso te digo, hay situaciones que uno después entiende de otra manera y las podés analizar, en ese momento a uno le dolía, pero bueno, digamos que la dictadura y la represión es algo que nos atravesó a todos, como pienso siempre lo mismo, a algunos les tocó más, pero digamos que a todos. Y bueno, hay muchas maneras de reaccionar. Por ahí lo que vale es también que después con el tiempo las personas se sigan interesando, pueden analizarlo desde tu punto de vista y entenderlo, no mirar para otro lado, como siguen haciendo algunos, o tratar de, bueno, entender que uno también, hay gente que tuvo miedo, y es absolutamente comprensible, pero bueno, esa es mi situación, digamos, ¿no? Marcia, ¿querés leer las dos Sí, preguntas? leo esas preguntas, sí, justamente iba a decir eso. Hay una pregunta que es para ambos y que dice lo siguiente: ¿cuáles errores más graves piensan que se cometieron? Y piensa que la lucha por la patria socialista sigue vigente hoy. Es para ambos. Te puedo decir que respecto a donde yo participaba, militaba en la Juventud Bugarista, creo que fue un error terrible. Empezado el golpe, bueno, yo en el 77 recuerdo leer la revista partidaria, y hablaba de los éxitos en determinados, o como lo de Tucumán, y uno sabía que no era así, que de ninguna manera, que estaban pasando otras cosas, y por ahí creo que el error fue no haber cuidado a toda esa gente, haber seguido insistiendo con algunas cosas que, bueno, no iban a cambiar, y por ahí en ese momento hubiera sido preservarlos. Pero bueno, eso lo puedo ver ahora, después de 40 años, 40 y pico, y decir, bueno, eso solo se ve. En ese momento era otra lectura, era también la sensación de que había que hacer algo, y si no, no había otra solución. Y respecto a la patria socialista y a la construcción, sigo pensando lo mismo, tal vez es mucho más fiel, no es la revolución que tenía pensado en los 70, son otras formas también válidas y sirven. Y creo que el error es eso, tal vez una lectura de la realidad que no lo era, o subestimar al enemigo, pensar que tal vez era la dictadura como había sido en años anteriores, y este era otro plan, un plan directamente de exterminio, sistemático y organizado. Yo creo, porque cuando fue el 24 de marzo había gente que no estaba de acuerdo con el golpe, pero decía, bueno, las cosas van a cambiar, el golpe esto, y sin embargo fue totalmente diferente. Así que creo que ese es un error
Sobre todo pensando en lo que sucedió y en todas las vidas que se perdieron y cuán importante eso hubiera sido. Y por ahí el cambio, toda esa generación hubiera cambiado algunas cosas. Pero bueno, también hay que entender el momento, la situación en que estaba, así que es un error que lo puedo analizar ahora, pero bueno, sí, sigo sosteniendo, creo que es eso, ¿no? Una lectura errónea, pensar que se podían hacer algunas cosas y no, también en términos de no se esperaba el golpe terrible que fue, o sea, el tema de los secuestros, las desapariciones, y no se me hubiera ocurrido un campo de concentración si me lo hubieran dicho antes, pero bueno, eso es lo que sucedió, ¿no? Gracias, Silvia. Y Oscar, ¿qué pensás de esa pregunta? Bueno, mira, justo recién se me cortó medio un poco el audio, ¿Querés que te pero repita? sí. Si pensás que hubieron errores graves en esa época y si todavía pensás en una patria socialista, que está vigente hoy ese proyecto. Bueno, mira, sí, yo creo que los errores, por ejemplo, hubo errores. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los grandes errores que cometió la organización Montoneros, eh, para mí, por ejemplo, fue sacar eh, los mejores cuadros políticos que tenía en lugares donde tenían los mejores trabajos, las fábricas, los colegios, para a la parte militar. Y así descuidar un poco el trabajo político. Yo creo que quizás esto no hubiera evitado el golpe, ¿no es cierto? Pero quizás se lo hubiera recibido de otra manera. Que el golpe, por ejemplo, nosotros ya lo estábamos esperando porque Videla fue en diciembre, del 24 de diciembre del 75, cuando anunció el golpe en 90 días, así que ya prácticamente se lo veía venir. Yo creo que nosotros, de nuestra organización, veíamos cada vez que el cerco se nos cerraba un poco más, porque veíamos ya la caída de compañeros muy seguido, y el error puede ser eso, para mí puede ser eso, digamos, que se saca a lo mejor el cuadro político y un poco se abandona el laburo político, ¿cierto? Y que si yo sigo pensando en la patria socialista, sí, la sigo pensando y lo voy a seguir pensando siempre. Yo creo que hoy la juventud está cambiando. Los chicos de los colegios, por ejemplo, yo siempre voy a dar charla en los colegios, y cuando hace años atrás, por ejemplo, uno iba al colegio, tenía que estar 2 horas hablando de lo que uno quería. Hoy por hoy, por ejemplo, los pibes de los colegios te llenan de preguntas, se nota, por ejemplo, que les interesa saber. Me pasa en muchos casos, como me pasó la semana, digamos, que yo soy electricista, fui a hacer un trabajo, digamos, cuando el pibe de la casa se enteró que yo era detenido, prácticamente no me dejaba laburar porque me llenaba de preguntas. Y yo creo que la juventud quiere interiorizarse de lo que pasó, al querer saber, yo creo que va a llegar un momento que va a querer, como nosotros en aquel momento, va a querer militar, va a querer salir a la calle. Y así que eso me da más esperanza de la patria socialista que tanto quisimos. Bueno, muchas gracias, Hormiga. Es muy importante lo que decís vos con respecto a la educación y esos proyectos políticos que tuvieron ustedes de jóvenes, tanto Silvia como Hormiga y sus compañeros y compañeras, siguen siendo tomados como postas en la actualidad por los jóvenes. Ahora incipientemente, pero hay una politización, ese interés demuestra esa politización que está, ¿no? Y que es importante para llevar adelante esos proyectos de esas patrias justas. Hay otra pregunta que sí creo que está más destinada a Silvia, que tiene que ver con, ¿le adjudican algún grado de responsabilidad a sus docentes
en cuanto a la identificación de ustedes como militantes o sobre la llegada de alguna manera de sus legajos personales a los secuestradores. Creo que algo habías dicho vos, Silvia, antes. ¿Alguna responsabilidad de sus Sí, en realidad docentes? no sé si los docentes específicamente, pero bueno, de parte de lo que era el interventor, digamos que sería el interventor y el subinterventor. El interventor tenía mi mismo apellido, nada que ver, Luis Héctor Bucci, y el viceinterventor porque vive, que yo sepa, un señor muy grande, Simón Orlik, que bueno, me hubiera gustado que en algún momento no sé si podría decir que sí, pero saber qué había pasado, si ellos no fueron, igual la información estaba desde el año 73, porque a mí cuando me lo mostraron vi que tenía muy detallado todo lo que había hecho la escuela desde el 73, y supongo que algún docente también, obviamente lo sabía, no sé si específicamente los docentes, pero tal vez alguien del personal administrativo o directivo, porque bueno, los legajos por ahí eran más competencia en esa área, pero que había dentro de la escuela gente que bueno, sí, recababa la información y obviamente se le pasó. Eh, no sé si de buen grado o mal grado, conociendo lo que pensaban, supongo que de alguna manera sí, porque eran muy reaccionarios, supongo que lo sigue siendo el que vive. Así que me imagino que lo habrán hecho conscientemente, pero pienso más, o sea, en ese ámbito de los directivos, de las personas de los administrativos, más que los docentes, aunque es probable que también alguno haya pasado información, pero bueno, un foco más en eso, ¿no? La responsabilidad de los directivos, porque obviamente en el mes de mayo, no me acuerdo ahora, pero fue en ese mes, un poco antes, hubo un movimiento de autos que no te dabas cuenta que era personal, digamos, si no era policial, era militar. Ir al comentario, y bueno, qué casualidad que después del secuestro toda esa información estaba en poder de los represores, así que bueno, digamos que alguien vinculado a la escuela lo hizo. No sé si específicamente los docentes, pero bueno, sí achaco la responsabilidad, obviamente, a los que estaban al frente, a los directivos. Ujú. Bueno, muchas gracias. Pide la palabra Mirta y también Oscar quiere comentar algo antes de Mirta, por Sí, ejemplo. sí. Sí, sí, mira, yo quería comentar que, digamos, que en el caso del colegio donde yo estudiaba, eh, los directivos del colegio, el director, o sea, los directivos del colegio no tuvieron absolutamente nada que ver. El director del colegio, al compañero este que está desaparecido, Marcos Ocá Carlón y Gallina, que estaba haciendo el servicio militar, el día antes que nos caímos, creo que fue, él salir y cuando era que nosotros caímos, él decía que no se iba a presentar. El director del colegio lo llevó, lo protegió. Justo ese día Gallina estaba medio gripado, lo medicó, así que los directivos del colegio nos ayudaron mucho, así que los directivos del colegio no. Ay, lástima que se corta. Ahí tenés apagado el micrófono, Oscar. Pero bueno, nos quedó claro que Bueno, ellos ayudaron. En el caso tuyo fue claro que claro, los y la directivos parte ayudaron. docente tampoco porque el colegio estaba muy politizado, digamos, la parte docente del colegio. O sea que quedamos en conjunto prácticamente. Por eso nosotros no, por suerte no pasó eso como pasó en este otro colegio. Ujú. Bien. Sí, de ahí el número, ¿no? También contar con una división perdida, en el caso del ENAM, indica que hubo una complicidad y una responsabilidad directa de parte de los directivos, también hay como ciertos, no son mitos, pero de alguna preceptora, que también se decía que, digamos, denunciaba a los estudiantes. Eh, pero bueno, Claro. la mayoría, por lo general, los docentes
los docentes en general más bien estuvieron del otro lado, acompañando, protegiendo, resistiendo, ¿no? Eso es tranquilizador para nosotros que somos docentes, que la mayoría esté en ese lugar, ¿no? En el otro lugar de los represores y cómplices y demás. Así que bueno, muchas gracias por sus palabras. Y ahora sí, si querés, Mirta, vos querés Bueno, comentar no, algo. sencillamente, bueno, saludar a los compañeros, compañeras. Yo por ahí, como muchos y muchas de que estamos hoy acá, pertenecemos a la generación de la postdictadura, ¿no? Yo recuerdo esas primeras marchas donde éramos muy pocos, pocas, nos tiraban cosas de los balcones, yo con 17 años lo veía y no podía creer, ¿no? Y llegar, después de pasar tanto, ¿no? De pasar de esos grupos de derechos humanos, madres, sobre todo abuelas, que se conformaban, ¿no? Recién nombraba la Liga, la PDH, y tantos años de lucha, tantas batallas ganadas, esto que decía Oscar recién, de esos chicos que demandan en las aulas la verdad, ¿no? La verdad, la memoria, pero siempre en ese transcurrir, ¿no? De la lucha, hubo fogonazos importantes, sobre todo muchos vinieron desde el campo de los amigos. Y en las últimas semanas fue así como muy sorprendente las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia, Berni, con respecto a esto de empañar, ¿no? La figura de los organismos de derechos humanos. Para nosotros y nosotras que somos militantes fue bastante duro. ¿Ustedes qué opinan al respecto, no? ¿Cómo enfrentar a estos pequeños problemas? Lo subrayo porque para mí son importantes, ¿no? Cómo enfrentar ese tipo de comentarios, esas posiciones dentro de un partido al que muchos de nosotros, yo diría casi todos, votamos, ¿no? ¿Y qué querés que te diga? Lo de Bernie es ¿qué podría decir? Para decirlo amablemente, es un misterio para mí. Porque, ¿qué está haciendo en ese lugar? Pero bueno, entiendo los comentarios y algunas cuestiones internas, pero bueno, digamos que para mí es inadmisible que siga estando, pero en fin. Forma parte de un tema, mi marido yo no soy peronista, comparto y los he votado muchas veces, mi marido sí, y habla del gran movimiento peronista, con lo cual la verdad para mí es algo que me cuesta desentrañar qué hace Bernie en este armado. Me parece una barbaridad todo lo que dijo, y esto último más todavía, porque abona, supongo, a todo el pensamiento de derecha sobre el tema del curro de los derechos humanos, pero bueno, te digo, para mí no debería estar Bernie realmente, pero bueno, tal vez haya algunas necesidades políticas o algunas cuestiones por las cuales sigue estando en ese lugar. Oscar, ¿querías comentar algo? ¿Responderle a Mirta? Sí, mira, yo no entiendo todavía cómo, por ejemplo, Bernie puede estar en ese lugar. Yo creo que no tendría que haber estado nunca en ese lugar, porque no es nada raro, por ejemplo, lo que dijo ese tipo. Ese tipo es un milico, es un gorila, y siempre lo fue. Nunca tendría que haber estado, por ejemplo, en ese lugar. Y yo creo que el gobernador tiene que tomar la decisión de echarlo. Ese tipo no puede estar. Uno ya se da cuenta. Yo también pertenezco a la coordinadora del fútbol argentino, coordinadora de derechos humanos del fútbol argentino. Yo soy hincha de Morón, y en Morón tenemos en formación la subcomisión de derechos humanos. Y no podemos entender cómo, por ejemplo, tienen a un tipo como Lugones, un tipo que tiene un montón de denuncias, y es un tipo que labura con Bernie. Así que esos tipos no tienen que estar, el gobernador tiene que tomar la decisión ya mismo de echarlos. Bueno, Ricardo pedía la palabra, no sé si ya hace mucho, si está por ahí Ricardo, ¿querías comentar algo? Hola, Ricardo, yo. Sí, supongo que serás vos, Ricardo, no sé si hay otro. No, me equivoqué, pero sí, voy a decir algo.
que, no, que estas charlas son muy emocionantes para uno, ¿no? Creo que para todos nosotros. Me cuesta hablar. Porque uno, mi edad, yo era más, o sea, soy un par de años más joven de la generación que fue reprimida, que fueron desaparecidos, ¿no? Uno dice, si hubiera tenido un par de años más, seguro uno hubiera sido un desaparecido más. Es más, vivimos todo lo que fue la secundaria. Yo entré a la secundaria en el 78, o sea, vivimos toda la etapa represiva dentro de la escuela secundaria, y había cosas que no se podía hablar, inclusive había hechos represivos que se vivían en el... así uno salía de la escuela y, por ejemplo, pasaba el camión, una vez me acuerdo, pasó un camión del ejército y te pedía documentos y había gente arriba. Y uno nunca sabe qué pasó con esos compañeros que estaban arriba del camión del ejército. Entonces, la verdad que estos testimonios son muy, muy valiosos. Y sobre todo uno piensa, porque uno ahora en democracia, la militancia es más fácil, pero en realidad en esa época se juega uno la vida, la militancia, y ahí es donde los valores, o uno realmente expresa los verdaderos valores que tiene uno. Hay una frase que yo siempre repito: lo que no te mata te fortalece. Y vos fíjate, de todo lo que es salir de todas esas situaciones y salir con mayores convicciones, no quebrado, y seguir luchando por lo que no están, eso es muy valioso, y eso es un ejemplo para todas las nuevas generaciones que luchamos por uno mejor, por una patria socialista, por una patria inclusiva, por la soberanía política, la independencia económica, y por todo eso que luchamos por la patria grande. Creo que eso es un ejemplo para todos y que tiene que ser difundido como lo difunden los organismos de derechos humanos y todo eso, y nosotros, cada uno de nosotros tenemos. Y estas charlas son realmente muy importantes, y aplaudo la iniciativa, y que se sigan haciendo de la misma forma, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ricardo. Sí, nos conmueve, ¿no? No podemos dejar de conmovernos cada vez que escuchamos los testimonios de Oscar y de Silvia, y sobre todo porque, bueno, justamente contribuyen a esa reconstrucción de nuestras memorias, y también pensaba en esto, en este Se cuidado. cruza un gato. Se cruza el gatito, pero no hace ruido. Sí. Pensaba en esto que ellos relataron en un comienzo del cuidado que tuvieron para recordar cada detalle, todo lo que pudieran recordar, ¿no? Lo importante que es para ustedes sigue siéndolo, ¿no? No olvidar nada, mantener esa memoria, todo, cada detalle. ¿Por qué? Porque estaban pensando en los demás y siguen pensando en los demás, y esos valores de pensar en los demás e incluso arriesgar la propia vida, ¿no? Que es lo que todos protegemos por supervivencia, nada más por el instinto de supervivencia. Me parece que es como, son valores que hay que transmitir en las escuelas, que los estudiantes, los jóvenes tienen que conocer esos proyectos, esas acciones, esa entrega por los demás, que creo que eso es, no se puede comprar, no se puede corromper. Eso me parece que es un valor muy, muy destacable. No sé quién más quería decir algo. Hay muchos que agradecen. Bueno, tienen los nombres de los celulares. Galaxy J7 también, de nuevo, dice muy buena charla, les dejo un abrazo. Después también, gracias por compartir tanta experiencia militante. Gracias, Silvia y Oscar, por esta charla y sus testimonios. Un abrazo a ambos. Esto lo dice Mónica. Y también nos había comentado antes un compañero o compañera, Moto E6, que no sé quién, si quiere por ahí comentar algo, que tiene un hermano desaparecido, que era militante de la UES, y que creo que se me perdió un poco el testimonio, pero que fue desaparecido cerca del pozo de Banfield. Puede ser. No sé si el compañero o compañera quiere comentarnos un poquito más en detalle. Por ahí no se anima.
Bueno, en general son todos agradecimientos. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. ¿Quieres decir algo, Oscar? Sí, decía que por ahí son todos agradecimientos. Yo, por ejemplo, no me gusta que me agradezcan, digamos, por esto, ¿no es cierto? Y yo creo que muchos compañeros pensamos lo mismo. Yo creo que somos nosotros los que tenemos que darle la gracia a ustedes que realizan esto, hacen esto, con esto, por ejemplo, homenajean a nuestros queridos compañeros, ¿no es cierto? Así que nosotros somos los que tenemos que dar la gracia, porque gracias a ustedes lo estamos homenajeando a ellos, que son los mejores homenajes que pueden llegar a recibir. Bueno, igual va a ser imposible que no les agradezcamos realmente, porque No, es pero así. bueno. Se agradece el testimonio, se agradece poner, porque es un poco poner el cuero, poner esas vivencias, remover. Por eso es inevitable que nos conmovamos, no nos podemos dejar de conmover, porque está ahí, está presente y se ve en cada gesto, en cada palabra, así que no, vamos a agradecerles. Hormiga, no vamos a dejar de hacerlo. También Caro sigue agradeciendo, Caro Alonso, gracias Silvia y Oscar por compartir sus testimonios, por su lucha por una patria más justa. Cecil también, gracias a los dos, es muy conmovedor hoy, es difícil pensar que tenían tan solo 20 años y 16, sí nos cuesta pensar, ¿no? Sobre todo los que trabajamos con adolescentes, es increíble pensarlos con esa edad y con todo ese empuje y con todo lo que tuvieron que padecer. ¿Alguien más quiere comentar algo? María del Carmen. Ayelem, ¿querés? Cerramos como ustedes quieran. Si no hay más preguntas, cerramos. María del Carmen, ¿querés agregar algo? Mira que ahí. No, que vos hagas un cierre que ya teníamos previsto y que no podemos dejar de hacerlo hoy, pero decirle a Silvia y a Oscar que gracias por traer nuevamente ese testimonio, que la memoria es algo vivo, que se construye gracias a que ustedes ese testimonio sigue estando presente, y gracias al compartir sus luchas, las luchas también del presente se resignifican, ¿no? Para los jóvenes y también para los docentes que seguimos estando en contacto con ellos. Así que gracias por estar acá, por abrir nuevamente la piel, el dolor, y compartir ese dolor en lucha y en amor, finalmente, por los jóvenes que no están y también por las generaciones presentes que necesitan la transmisión de esa historia. Ahora sí, Aye, te doy a vos el cierre que tenemos que hacer hoy. Sí, ¿no? Bueno, hermoso espacio para refrescar la memoria. Seguimos exigiendo la verdad, juicio, castigo para los responsables, genocidas, justicia, una vez por todas. Bueno, no podemos dejar de decir 30.000 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Vamos a seguirla militando por más memoria, verdad y justicia. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, las promesas que se dan, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el fruto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta a los pueblos dormidos que no dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espía de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, por lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba de mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pinta a los pueblos que la amarran y no la dejan abundar, libre como el viento. Todos los muertos de la noche. Les agradecemos a todos y todas por haber participado y por hacer de este encuentro algo tan cálido a pesar de las distancias, de la tecnología que está mediando ahí. Logramos crear ese clima que siempre se crea en este tipo de charlas. Generalmente es con presencia, ahora esa presencia se hace mediante esta distancia, pero sin embargo, digamos, se generó eso tan lindo, así que les agradecemos a todos y todas por haber participado y bueno, les mandamos un abrazo muy grande o un corazoncito o un ponerse en el pecho, en el corazón, las manos como saludando. Bueno, muchas gracias.